Buenos días. El objetivo de la ponencia que voy a impartir es doble. Por un lado, en mi calidad de representante de la sociedad civil española en el pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, somos 449, explicaré en qué consiste la conferencia. Y lo que hay que resaltar es que es la primera vez que se pone en común y se hacen propuestas entre los representantes de la sociedad civil y los ciudadanos y los representantes de las instituciones. Esto es previo, en su caso, a la convención, donde están solo los representantes de las instituciones. La segunda parte será en torno a los debates, a las reflexiones que hay ya en torno a los temas sobre el papel de la Unión Europea en el mundo, que es el grupo de trabajo número 4. Los grandes temas son cómo reforzar la Unión Europea en el mundo. Para ello, el primer tema clave es cómo superar la unanimidad en el seno del Consejo e ir a un sistema de mayoría cualificada reforzada. En segundo lugar está el tema del Strategic Compass, que se acaba de presentar ahora, y que se trata de que en los cambios que haya que hacer sea posible que quepa esta nueva estrategia. Y en tercer lugar, el refuerzo del alto representante y del Servicio Europeo de Acción Exterior, que necesita algunos elementos más para poder ser eficaz.